Y mire, como siempre es un gusto saludar en la línea telefónica a Ramón Alberto Garza, él es director del portal informativo Código Magenta. Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eli, Brenda, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Ramón, por tomarnos la llamada. Por supuesto, para platicar contigo, comentar sobre los temas más importantes, en este caso, la consulta del aeropuerto. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la consulta es una consulta sumamente cuestionada, fundamentalmente porque las metodologías estadísticas bajo las cuales está siendo sujeta, pues no pasan así como dirían la prueba del añejo. Hay muchas dudas respecto a cómo se maneja. Hoy está el escándalo de la famosa consulta que se hizo el futuro secretario Jiménez Espriu, que pues salió que la consulta está basada en datos que da pues la llamada empresa favorita cercana al equipo de la Cuarta Transformación. En fin, está muy sucio todo este asunto y estamos perdiendo, Eli y Brenda, lo que es exactamente la discusión y el debate. El debate que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador, hay que entenderlo, no se centra en si debe estar en el aeropuerto o no en Texcoco, Santa Lucía, sino el que hacer el asunto en Texcoco, los costos que está implicando son absolutamente desproporcionados y muy cuestionables, que permiten pensar que hay asuntos que van más allá de la simple obra y trascienden a la corrupción, a excesos, a componendas, a sobreprecios. Hoy precisamente en Código Magenta nosotros sacábamos un video donde decimos, a ver, el aeropuerto de la Ciudad de México Nuevo versus el puente chino, el nuevo puente chino. A ver, sabemos que esta semana, hace unos días, se inauguró un puente en el mar, en China, en el mar. 55 kilómetros de longitud, 6 carriles, que unifica a 11 diferentes ciudades de China, que juntas ese grupito de ciudades, esa región sola que une ese puente, producen económicamente tanto Producto Interno Bruto como el que producen separadamente México o Australia o España, para ver la magnitud. Es una obra que además tiene túneles submarinos, que tiene islas flotantes, es una mega obra mundial. Esa mega obra mundial, Eli y Brenda, costó en China, ahí están los datos, 15,000 millones de dólares. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues vamos a compararlo con nuestra mega obra acá, que es el aeropuerto el nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Empezó costando esa obra, presupuestándose en 8,000 millones de dólares. En este momento, a como vamos, va en 30,000 millones de dólares, perdóname, 15,000 millones de dólares. Es decir, el equiparable. Esa obra es equiparable a la mega obra de 55 kilómetros con túneles submarinos, etcétera. Acá son nada más 3 pistas de 5 kilómetros cada una, es decir, 15 kilómetros versus 55, por supuesto, más la terminal, que la terminal no debe costar más de 2,000 millones de dólares, 2,500 millones de dólares. Es decir, la terminal nueva, todo el concepto nuevo del aeropuerto de la Ciudad de México va a terminar costando ni siquiera 15,000, eso es lo que va ahorita. Los expertos estiman que va a terminar costando entre 22,000 y 25,000 millones de dólares. Que alguien nos explique cómo es posible que aquella mega obra china, que tardaron 9 años en construirla, que incluso no estuvo exenta de corrupción, hubo escándalos de corrupción, en China también se condenaban. Y en esa obra, que terminó costando un sobreprecio de 25%, fueron 15,000 millones de dólares. ¿Por qué el aeropuerto de la Ciudad de México va a terminar costando la friolera de 22,000 o 25,000 millones de dólares? Es decir, 8 o 10,000 millones de dólares más que lo que costó aquella mega obra. Es decir, yo lo que estamos diciendo es, más allá que una simple consulta pública con gente que desconoce los pormenores, debería de convocarse a un grupo de expertos internacionales, norteamericanos, alemanes, ingleses, japoneses, etcétera, y que ese grupo de expertos diga, primero, lo que todo el mundo está diciendo, ¿es o no correcto que se esté construyendo ahí? Y segundo, muy importante, los costos que se están imponiendo, porque aquí estamos viendo realmente que alguien
se está yendo al baile con mucho dinero. Ya hubo un negocio grande en la compra de los terrenos, en su momento saldrá. Está habiendo una cuestión muy grande en la cuestión de la construcción. A ver, volvemos al mismo punto. El yerno de Carlos Slim es el que le dan por asignación directa el proyecto, que costó casi 2,000 millones de pesos, el puro proyecto, los planos, junto con Norman Foster. Luego viene Slim, que tiene la obra, y él la comparte con ¿quiénes? Con los Vázquez Raña, con Hank, etcétera. Es decir, estamos ante los mismos nombres que están metidos en toda la cuestión acá energética, y básicamente es el mismo grupo de gentes con los cuales pues está luchando para que básicamente no sean los que concentren las grandes obras, las grandes cuestiones de energéticos de este país. Qué interesante, Ramón. Me gusta mucho el que podamos centrar esta discusión a lo que dices es el costo desproporcionado. Y en ese sentido, por supuesto, la utilización de recursos públicos. De ahí una justificación al llamado a esta consulta. Preguntarte en ese sentido cuál es el objetivo, cuáles son los riesgos de esta consulta, por supuesto políticamente, pero también como ejercicio de participación ciudadana. Ramón Alberto Garza, director del portal Código Magenta, muchas gracias por permitirnos hacer esta pausa. Platicábamos sobre este enfoque del aeropuerto que dice es muy importante no perder de vista el costo desproporcionado de la obra, recursos públicos, de ahí esta consulta. ¿Cómo ves esta consulta? Por supuesto políticamente, pero también como ejercicio de participación ciudadana. A ver, de origen en cuanto al fondo, me parece que es un ejercicio que hay que incentivar más porque este país está acostumbrado a decisiones centralistas. Dicho eso, como principio de fondo, creo que nos estamos equivocando en la forma. Okay. Porque la forma no es preguntarle a los ciudadanos, ¿quieres o no quieres que te suban la gasolina? Pues por supuesto que no. ¿Quieres o no quieres que suba el tomate? Pues tampoco, van a decir que no. ¿Quieres o no un aeropuerto? La pregunta es ¿qué tanto sabe la gente a que le va a consultar de un aeropuerto? ¿Qué porcentaje de esa gente en pueblos humildes habrán algún día, siquiera, ya no digas, se hayan subido un avión, hayan visto un avión? Es decir, esa consulta es realmente, no tiene sentido, no tiene asidera, es una herramienta de un mecanismo político del cual se quiere sustentar el gobierno de la Cuarta Transformación para decidir o no. Lo más lógico hubiera sido, vamos asumiendo 15 o 20 compañías internacionales en las que se ha pagado el asunto por el propio proyecto del aeropuerto. Porque, a ver, en el aeropuerto no únicamente hay fondos públicos. Recordemos que el niño nos explicó muy claramente que él también ahí está haciendo negocios financieros. Claro. Porque está poniendo ahí dinero de las AFORES. Es decir, los ahorros tuyos y míos que están adentro de muchas AFORES, hoy están siendo utilizados por un proyecto que en lo menos que se dice de él es que se están llevando mucho dinero. Es decir, va a costar mucho más de lo que debió haber costado, en cuyo caso nos están despojando a los ahorradores de dinero que nos pertenece. Porque claro, eso se va a ir a 40 o 50 años de pagos de TUA, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta es, ¿quiénes están ganando al hacer el proyecto, al construirlo, al prestar el dinero? Es negocio sobre negocio sobre negocio. Entonces, yo lo que siento es que de una u otra manera el presidente electo López Obrador tiene en esta consulta un grito desesperado de decir cómo hago para que la gente voltee y vea que lo que estamos haciendo, al margen de discutir el lugar, que si este es Coco Santa Lucía, lo estamos haciendo fuera de proporciones, en una cuestión que a todas luces, vista por el mundo, es en cuestión de presupuesto descomunal, desproporcionado, y alguien está pues llevando algo por ahí. Así es. Brenda Peña. Ramón Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Desde tu punto de vista, políticamente hablando, Andrés Manuel, ¿se está jugando algo en esta primera consulta? Mira, se está jugando, aquí la cuestión es muy simple. Lo que llama la atención es la forma en la que no solamente con este caso, sino con muchos otros casos, lo decíamos antes también en un video, pues se están abriendo frentes antes, a 40 días todavía de que se use la banda presidencial. Vamos a llegar, diríamos, a la famosa luna de miel o a la noche de bodas del 1 de diciembre, pues ya desgastados
todos en una ebriedad de opiniones, de desgastes con los militares, con el sindicato de los maestros, con el asunto de la inseguridad, con el asunto de Pemex y su baja en las calificaciones, y ni se diga con el aeropuerto. El aeropuerto es hoy el debate insignia bajo el cual se regirá la cuarta transformación, y es un tour de force, o sea, una especie de juego de vencidas con la élite empresarial y política de este país, que durante tantos años han hecho lo que han querido con la obra pública. Recordemos que hace unos días apenas a la constructora favorita de este sexenio, la AIGA, pues le ampliaron a 30 años más la concesión de una de las vías que construyeron ahí en el Estado de México. ¿Por qué razón? Pues porque no les daban los números y ya. Entonces, una obra que iba a ser pagada supuestamente y entregada al Estado en 25, 30 años, pues ahora tendría que aguantar 60 años. ¿Quién dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuánto costó? Es decir, no tenemos accountability, nadie pasa a pasar las cuentas y todo mundo se despacha con la cuchara grande. Yo creo que ese es un acto desesperado de quienes hoy están comenzando o van a comenzar en diciembre a gobernar, y están diciendo ya no va a haber más de esto, y eso sí está creando rispideces que pueden crear un ánimo político bastante serio y un clima de inversión no propicio, por lo menos en el arranque del sexenio. Claro. Ramón, yo sé que no tenemos una bolita mágica del tiempo, pero desde tu experiencia, pues, ¿qué se prevé? Finalmente la consulta ya se está llevando a cabo. ¿Qué prevés para los próximos días y, por supuesto, luego de los resultados de esta consulta? Mira, yo creo que los resultados van a terminar siendo los que quien los decida quieren que sean. Punto. ¿Por qué? Porque al final del día lo que se va a terminar usando la consulta es para negociar y decir, a ver, se va a concesionar esto a un grupo privado, pero no al costo que estamos diciendo. Ya salió por ahí encima a decir, ya creo que encontramos fórmulas para ahorrarnos unos 2,000, 3,000 millones. Bueno, pues ya es un primer paso, pero a lo mejor podemos ahorrarnos 15 o 20 mil millones de pesos en lugar de los 2,000 millones. Es decir, el propósito final, ojalá que sea un ganar-ganar para todos, que la obra se haga en el mejor lugar posible, y yo creo que la inversión que se ha hecho en Texcoco es bastante fuerte. La pregunta es, ¿vamos a meterle dinero bueno al malo? Esa es una pregunta que hay que hacerse, pero eso no va a salir de una consulta pública. Claro. Tiene que salir, repito, de un grupo de expertos que digan, realmente ese pantano donde están construyendo esas pistas es suficientemente sólido para que el día de mañana, ante un terremoto, por ejemplo, esas pistas no terminen fracturadas y el aeropuerto quede inservible. Todas esas preguntas están en el aire. Estamos perdiéndonos en un debate estéril de una encuesta que inevitablemente no tiene validez estadística de ningún tipo, por donde se le vea. Pero hasta ahorita, López Obrador y su gente parece que la ven como la única arma posible para poder detener las ambiciones de un grupo que insiste en llevar todo a su molino. Ahí está, Ramón Alberto. Como siempre, es un gusto escucharte, siempre con ese enfoque distinto, puntual y del que siempre aprendemos todos aquí en este espacio y, por supuesto, el auditorio. Muchísimas gracias. Estamos al habla y pues vamos a ver cómo nos va con los resultados de esta consulta y lo estaremos comentando, si nos lo permites.